Y nuestro seminario, el tema es reflexiones sobre la forma jurídica, algunas de las principales cuestiones vinculadas a la forma en el derecho, su imposición para el acto o su prueba, serán analizadas en un enfoque esencial y técnico jurídico. El expositor, José Carlos Carmiño Castaño. No es la primera vez ni será la última que tengo el enorme gusto y honor de presentarlo, o por lo menos de generar una intervención del doctor Carmiño Castaño cuando el seminario está por concluir. Y es una tarea titánica expresar algunas ideas con respecto a él, porque casi siempre todo lo que digo es usado en mi contra. En consecuencia, ¿qué le podremos decir a este grande del derecho argentino y especialmente del derecho notarial, que es un jurista ingenioso, inteligente y chispeante? Y me voy bajo riesgo de peligro. Sería más que tonto que no aprovechara la oportunidad de darle un beso a Cristina. Dijera ella lo que dijera. Pero quiero, después de agradecerle a Cristina sus cariñosas palabras, dictadas más por el miedo que por la objetividad, decir que es para mí un honor hablar en este recinto, porque en esta casa yo comencé mi carrera de Derecho, que no concluí acá, no porque me hubieran echado, sino fui a Europa, después volví y terminé notariado y abogacía en la Universidad del Litoral. Aquí tuve maestros importantes, y voy a recordar uno, Luis María Boffi Bollero, entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el eterno ministro en disidencia, hijo de un notario ejemplar, como fue don Pedro Luis Boffi. Fui ayudante de cátedra, alumno de él, y tuvo la generosidad de acompañarme aquella tarde en que quizás se habrán arrepentido. Hice mi incorporación como miembro de número de esta academia, entonces Instituto Argentino de Cultura Notarial, en el ya lejano año de 1975. Hablé en esa oportunidad el derecho y los hechos, siempre temas prácticos, actuales, que concitan un interés enorme. Algo de eso ha provocado mi doble intervención de ayer. He sido gentilmente reconvenido por algunos colegas que por qué hablo. Bueno, hablo porque no hablo tanto para mí, me encanta escucharme, sí, pero hablo más, lo que digo lo digo porque lo he pensado, generalmente lo he escrito, no llevo el apunte a aquellos que dicen que si lo pienses no lo escribas, si no lo digas, si lo dices no lo escribas, si lo escribes no lo firmes. Yo lo pienso, lo digo, lo escribo y lo firmo. Posiblemente sean estupideces las que digo, pero en esto también estoy acompañado. No hay que creer que todos los demás son tontos y el único brillante es uno. Yo no lo creo. Hay por ahí algún otro. Pero los que me reconvinieron gentilmente, primero no hablo en los seminarios, aunque la gente parece recordarme, no siempre bien. No hablo, creo, desde hace 3 años. 3 años parece me habilita para volver a hablar. Y en segundo lugar me han dicho, ¿por qué siempre esas cosas antiguas, portaligas son mucho más interesantes,
generalmente negras, qué sé yo, tienen ese sí sé qué, no, porque no puedo decir tienen ese no sé qué, tienen ese sí sé qué. Portalí, caso Pondarí es la causa. ¿A quién le importa la causa? En realidad, la causa no le importa a nadie. Yo sé lo que se busca generalmente en estas exposiciones, es acuciados por la angustia existencial de la solución concreta, práctica, cuasi mágica de un problema, como aquel que se enamora de una japonesa y quiere escribirle una carta de amor. Bueno, no le interesa la historia de Japón, le interesa que alguien escriba una carta en japonés con ideogramas y él la firma, y yo además rogaría que no hubiera puesto algún insulto allí, con que el resultado sería peor que el pretendido. Acá se viene a buscar la solución. Las soluciones a las soluciones se llega por el dominio de la teoría general. De eso estoy convencido. No se puede solucionar el problema del cuarto tornillo izquierdo del motor trasero del B8 bombardero B-52 si no sabemos por qué vuela el avión. Me parece que esa mirada así tan acotada de lo práctico, si lo práctico fuera lo único que interesa, aquí tendríamos que hacer exclusivamente seminarios sobre aranceles, facturación, etcétera, etcétera, y dejarnos de estas lucubraciones idiotas. Pero bueno, yo persisto en eso. Qué sé yo, he anotado algunas cosas. Ante todo pueden preguntar. Pueden preguntar sobre el tema del que voy a hablar. Pueden preguntar de todo lo que yo he escrito o dicho, de todo lo que se me ha grabado con la cámara oculta, de todo lo que se me ha grabado telefónicamente, aunque sea sin orden judicial. Todo lo que yo he dicho, incluso en cartas misivas que no se pueden presentar como prueba, pero los habilito. De cualquier tema, de lo que dije ayer, de lo que las señoras o señoritas intuyan que yo voy a decir o esté pensando, sobre todo voy a responder, entre otras cosas, porque no me comprenden las generales de la ley. Yo no soy profesor de ninguno de ustedes, salvo de algunos queridos alumnos que han venido a escuchar a los demás, porque a mí ya me han escuchado. Y a mis alumnos, lejos de pasarle como le ha pasado a alguna señora o señorita que ayer me dijo, discúlpeme, yo no le voy a discutir a fulanito porque él es mi profesor. Yo les digo a mis alumnos, discútanme todo lo que a ustedes les parezca, que no es lo que corresponde. Yo no fui un alumno que respetara el Magister Dixit, y trato de que mis alumnos utilicen la cabecita. Ahora no se usan sombreros, o sea que alguna utilidad tenemos que darle a la cabeza. En consecuencia, pueden preguntar absolutamente de todo. Si suena, por casualidad, me llama alguien por alguno de los celulares, no estoy para nadie hasta que haya terminado, si es que puedo terminar el tema. El tema que voy a abordar es un tema de teoría general y tiene dos contras. Es un tema de miércoles, como todos los de teoría general, y hoy es viernes, primero. Y vuelvo a repetir, no tiene esa connotación práctica que seduce. Es un tema, en fin, un tema de la ciencia del derecho. Y tengo yo una enorme responsabilidad porque ustedes llevan 2 días luchando contra el sueño. Bueno, no aquí, y no digo no aquí porque algunos han dormido, no. Digo, uno lucha contra el sueño cuando viene a Buenos Aires porque trata de aprovechar hasta el último instante de lo que ofrece esta babilónica ciudad que fundó alguna vez Juan de Garay, del que soy nieto onceno y obsceno, según dicen algunos.
Y la responsabilidad que tengo es mantenerlos despiertos hasta el último momento de este seminario. Sé que es una labor ciclópea, pero si de algo me puedo jactar es de que me parezco a los cíclopes. Los cíclopes tenían un solo ojo y yo tengo uno solo que me sirve. Así que en algo puedo, de algo puedo vanagloriarme. Entonces, en esta especie de fiebre de viernes al atardecer, tan lejano a Travolta, porque obviamente solamente gente afiebrada, casi enferma, puede reunirse un viernes a la tarde a escuchar o discurrir sobre el derecho. Bueno, podemos o tenemos que tolerarnos, ustedes a mí, hablando de este tema que tiene además dos inconvenientes. Reflexiones sobre la forma jurídica. Reflexionar es meditar. Yo en este tema ya he meditado antes, o sea que antes he premeditado. Y premeditar es muy malo en derecho porque generalmente va unido a la alevosía, porque se dice siempre con premeditación y alevosía. ¿Y qué podemos decir que no sea conocido por los notarios de la forma? Los notarios somos especialistas en la forma, aunque algunos no la cuiden demasiado. Las colegas generalmente tienen espléndidas formas. Hay letras con bellísimas formas como la cursiva inglesa, hasta hay cifras de estupendas formas, 90, 60, 90, por ejemplo. Hacemos escrituras de recibo y cartas de pago en forma, si no serían duendes, si no tuvieran forma. Falvo nos ilustraba una vez en la academia de que él, como asesor del Colegio de Escribanos, tiene a diario que responder a requisitorias judiciales que le dicen informe escribano. Yo traté de consolarlo diciéndole que era peor que le dijeran escribano informe, o sea, escribano que no tiene forma. Eso me parece que es mucho más grave que pedirle que informe escribano. El segundo inconveniente, y lo voy a contar con verdad, siguiendo aquello que decía don Pedro Luis Boffi, que un escribano nunca miente fuera del protocolo. Hace relativamente poco, en una capital de una provincia mesopotámica, después de una charla, hablando con una colega con la que tengo una muy cordial relación, en determinado momento me dijo repentinamente que estaba harta de esa mezcla de derecho y erotismo que yo con frecuencia hago en mis conferencias. Agregó que después de todo ella era como yo, lo que me preocupó bastante porque estábamos bailando. Y después dijo que ella era como otros colegas, miembros de número de la academia, lo que me preocupó aún más porque yo tengo más confianza en mí mismo, por más que los quiero a todos. Y aunque creí entender que en realidad lo que ella quería era que yo hablara solamente de erotismo, voy a tratar de alejarme de esa mala costumbre y al menos abstenerme hasta que pueda por fin producir un show porno notarial que tengo empezado a escribir con lenguaje de escritura. Por ejemplo, se alza el telón y por una parte aparecen escribanas desnudas, obviamente, si no, no sería. Y por la misma parte luego aparecen escribanos, también igualmente desnudos, corriendo detrás de ellas, haciendo honor a aquella definición de amor que alguien dijo que es la persecución desesperada que un hombre hace de una mujer hasta que ésta lo atrapa. Pero para evitar, muchas gracias, para evitar la censura,
estarán desnudos, pero esas partes cubiertas con hojas de protocolo. Me parece que es una paquetería. Y además, creo que cada vez se usan menos, así que algún destino tenemos que darle. Repito, el tema de la forma jurídica se encuadra dentro de la teoría general del derecho. Y el derecho tiene, si no sería una paradoja, sus propias normas, ¿no? Un derecho sin normas, su propia lógica, que no es la lógica común. Por ejemplo, el que logra deber durante mucho tiempo es premiado por su perseverancia con no deber más. Eso se llama prescripción. El condómino, sea dueño, al que no le toca nada del inmueble luego de la partición, nunca fue dueño. Un señor dice que compra, pero es mi apoderado y compro yo, aunque nos odiemos. Y lo que el padre hace por su hijo mayor de edad, bien amado, no vale como para obligarlo al hijo. Mozart, que componía sinfonías a los 8 años, es un incapaz para el derecho. Dos parejas hacen lo mismo, unos son marido y mujer y otros, generalmente lo que lo hacen mejor, concubinos. Una mujer tiene mellizos, inscribe a uno, al otro lo deja abandonado, es madre de uno solo. Dos amigos usurpan 2 lotes. A los 20 años uno es dueño y el otro no, porque interpusieron la demanda el día anterior. El litigante está notificado de la sentencia recaída en el juicio si la cédula está pegada en la puerta de una casa destruida por una explosión, pero donde había constituido su domicilio especial, y no está notificado si le han dado fotocopia de la sentencia, se la ha dado una amiga que es dactilógrafa en el juzgado. Ante 2 casos similares, 2 jueces de primera instancia, uno resuelve A, el otro B. Después se apela a las cámaras, el de A dice B, el de B dice A. Después llegan a la corte, en un caso deja sin efecto para que se dicte nuevo pronunciamiento, el otro no hace lugar al recurso extraordinario. Un extranjero menor de edad, cuasi analfabeto, que no tiene título de escribano, es designado a cargo de un registro notarial, produce instrumentos públicos. Un titulado escribano, con todas las de la ley, argentino mayor de edad, no designado, no produce instrumentos públicos. El señor, caballero o no, que le hace algo a su pedido a una señorita menor de 15 años, es un delincuente. Ella no tenía experiencia, estupro. Pero si se hubiera aguantado un poquito más hasta las campanadas de la medianoche, además del agradecimiento, no hubiera sido perseguido judicialmente. Y así sucesivamente. Entonces, todo esto tiene que comenzar, para colmo de males, con una introducción de teoría general. Como en otros aspectos, las introducciones a veces son molestas, dolorosas, yo diría antipáticas, pero bueno, creo que hay que hacerlo. El derecho, ¿en qué zona del universo se ubica? ¿Cuál es el ser del derecho? No cabe duda que el derecho no tiene naturaleza física, ni psíquica, ni ideal, ni es valor puro. Es un objeto cultural, vida humana, o sea, vida humana objetivada o vida humana viviente, según el momento. Tiene una triple dimensión sociológica como hecho, axiológica como valor y preceptiva como norma. El derecho, mal que hoy se diga lo contrario, es una ciencia conceptualista. Ya Carnelutti decía, quien combate el conceptualismo en el derecho, quien le pide al derecho que renuncie a los conceptos, lo que en realidad le pide es que renuncie a ser ciencia.
se podrá decir que la ciencia no basta, pero no pretender que la ciencia sea distinta a lo que debe ser. El milagro y los prodigios de la ciencia son los prodigios de la abstracción. Entonces, la ciencia del derecho utiliza vocablos. Estos vocablos, no obstante, tienen un sentido propio, distinto a aquel sentido que tiene el lenguaje vulgar. El derecho se nutre de la realidad, pero no ingresa la realidad en bruto en el derecho. El derecho descompone la realidad, la reduce a categorías instrumentales que a él le interesan, lo vuelve a elaborar a esa realidad y así la consagra normativamente. Lo fáctico es un necesario componente del derecho, pero no es lo fáctico lo que caracteriza lo jurídico, sino una especial significación, una especial calificación que el derecho hace de los hechos. Entonces, debemos comprender que hay dos planos distintos. Un plano, el de la realidad corporal sensible, un plano inferior, y un plano superior, el plano ideal jurídico. Estos dos planos tienen movimientos independientes, a veces con conexiones. Un hecho natural, como el nacimiento o la muerte de una persona, repercute necesariamente en el plano jurídico, pero hay movimientos absolutamente independientes. En lo que se llama generalmente actos meramente lícitos, el peinarse, ¿no? Si se lo peina Roberto Giordano, que ya eso es un comercio, ¿no? Un acto de comercio, ahí se cobra. Pero peinarse uno mismo es un acto meramente lícito que no tiene repercusión alguna en la dimensión jurídica. Al revés, hay factums jurídicos importantes, la adquisición de la plena capacidad por la mayoría de edad, que no reconocen ningún sustrato real porque no se produce ninguna modificación sensorialmente perceptible en el plano corporal sensible. Un segundo antes la persona es igual que un segundo después y en ese momento adquirió la plena capacidad civil. Los conceptos jurídicos, persona. Uno cree que la persona, lo que funciona en derecho como persona, la persona jurídica individual, es el yo plenario, ese yo y no otro, ese yo intransferible, esa individualidad auténtica que cada uno tenemos y que nos hace distintos. Lo que funciona en derecho son categorías funcionarias. Lo que al derecho le interesa de la persona humana son nada más que algunos roles para actos, no Rolex, roles para algunos actos preestablecidos. No le importa Goethe cuando imagina, cuando la trama de sus obras, no le importa Einstein cuando está concibiendo la teoría de la relatividad, no le importa a Beethoven cuando está, por así decir, imaginando mentalmente la estructura de la quinta sinfonía. Le interesa fulano, mengano, no mengano, el comprador, el vendedor, el donante, el funcionario, el juez, el homicida, para los actos que también ha tipificado el derecho. Esto se da también en los sujetos colectivos. Las personas jurídicas colectivas no tienen la riqueza sociológica de cada grupo. Tienen nada más que un cartabón. En derecho, en síntesis, lo que interesa de la persona es el personaje, la careta, por eso se llama persona. Esa careta que usaban los actores griegos para amplificar la voz y para que se supiera qué personaje. Interesa más el personaje que el actor. El hecho jurídico también está calificado por el derecho, tiene un soporte fáctico, pero no es eso lo que lo hace jurídico al hecho. La entrega de una cosa
varía enormemente, no en el plano corporal sensible, que siempre lo mismo, una persona le entrega una cosa a otra, en el plano jurídico, según sea a título de tenencia, a título de posesión, a título de comodato, a título de venta, de donación, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho es calificado por el derecho y así el hecho es jurídico. Todo en derecho es jurídico. No hay nada que se traslade del plano corporal sensible al plano ideal jurídico tal cual es en la realidad corporal sensible. Y esto lo tenemos patentizado en el manejo del tiempo. El tiempo jurídico. Ustedes saben que hay una cantidad de normas en el Código Civil, el 24, por ejemplo. El periodo de un día se contará desde la medianoche a medianoche. Quiere decir que el día en derecho puede tener 24 horas o 47 horas, 59 minutos, 59 segundos, 99 centésimas de segundo, ¡pip!, como hace o hacía antes la señorita que nos decía la hora en el 113. Pero además, el propio sistema legal perturba esa misma norma, porque, por ejemplo, en el artículo 25, los plazos de mes y de años se terminarán en el mismo día del mes o del año, con prescindencia de que el mes tenga 28, 31, 30 días, o el año tenga 365, 366. Pero también, a veces, el derecho manipula de manera tal los hechos que considera que un hecho cronológicamente anterior es posterior. Por ejemplo, ustedes saben que no se puede hacer donación a persona que no exista. Sin embargo, se puede hacer donación a una persona que no existe cuando se trata con el objeto de fundarla. Allí el derecho está invirtiendo el orden cronológico. Primero la tiene por creada, aunque no lo esté, y luego la habilita para recibir la donación, aunque la donación es anterior. En el tema de la connacencia, parto múltiple, todos han nacido, todos tienen la misma edad. El Pillín de Vélez Sarsfield dice en la nota que esto es porque los plazos se cuentan por días y no por horas. Y sin embargo, a pesar de que consta el horario del nacimiento en las partidas respectivas, todos han nacido en el mismo momento. Y no es cierto lo que dice Vélez Sarsfield, porque si el primer chico nace a las 23:55 y el segundo chico nace a las 0:15 del día siguiente, los chicos no han nacido en el mismo día y sin embargo son considerados de la misma edad. Ustedes pensarán que yo no hago otra cosa que pensar estas pavadas, pero por suerte hay otra gente que me ha ahorrado el trabajo y las ha pensado antes que yo también. Y no todas, pero en fin, algunas. Pero esto es para que ustedes adviertan que la realidad no se corresponde con el plano jurídico. Pero cuando yo hablo de que el plano jurídico, en el plano jurídico algo es, puedo hablar de existencia jurídica y de realidad en el plano jurídico. En ese sentido yo soy inexistente, como le dije ayer a Eduardo Zanoni, aunque yo últimamente hablo de inesencia o de esencia en vez de existencia e inexistencia. La forma jurídica. Hay un primer aspecto de la forma que interesa al derecho como ciencia social. Para decirlo con el lenguaje de Carlos Cosio, el derecho es conducta humana en interferencia intersubjetiva, o sea, cierto contacto de conductas se requiere. El derecho es una ciencia social, colectiva. Para que los demás tomen en cuenta algo mío,
y el derecho también, se requiere que esto mío tenga alguna exterioridad, que sea perceptible, computable en la comunidad. Ese es el primer rasgo de exterioridad, el primer rasgo formal que todo hecho debe tener para ser computado por el derecho. Esto está consagrado en el artículo 913 del Código Civil. Respecto del hecho voluntario, dice, para que un hecho voluntario sea tal, se requiere un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. Pero aunque no se trate de hechos voluntarios, toda manifestación jurídica requiere un rasgo de exterioridad. De ser así como es, todos los actos serían formales. Pero cuando el derecho habla de acto formal, no habla en este aspecto primero de un rasgo exterior, lo dice en otro aspecto. Lo dice respecto de que la actitud que el derecho toma respecto de la forma del hecho. El derecho puede contentarse con la forma que el hecho tiene o puede al hecho imponerle determinada forma. Cuando el derecho le impone determinada forma, estamos en el campo del formalismo jurídico en sentido estricto. Pero es obvio, ¿cuál es el ámbito del formalismo jurídico? Se puede deducir fácilmente que no todos los hechos son pasibles de imposición formal. Los hechos naturales, por ejemplo, el derecho tiene necesariamente que contentarse con que los hechos sean como son. No puede imponerle determinada forma a los terremotos, a los huracanes. No será considerado terremoto si, pues los terremotos son así. Los hechos de la naturaleza animal del hombre, que para algunos son la mayoría, tampoco son pasibles de imposición formal. A veces enturbia la visión el hecho de que, por ejemplo, hay normas de higiene para el parto, pero aunque no se observen esas formas, el alumbramiento será igual, será tal, aún inobservando las normas de higiene. Entonces, los hechos psíquicos del hombre no tienen forma sensible, son imposibles de percepción sensorial, salvo por los videntes, en fin, personas muy especiales. Entonces, el resto de las acciones humanas constituyen el campo más fecundo del formalismo jurídico, y el resto de las operaciones, de las acciones humanas, es dable, en estricta teoría jurídica, dividirlas en declaraciones y comportamientos. Las declaraciones tienen siempre una télesis, una finalidad de repercutir o de apuntar a una mente ajena, a una psiquis ajena. Por ejemplo, la declaración es la oferta a una persona conocida, desconocida, determinada o indeterminada, pero en la oferta siempre se apunta a alguien. En la operación, por el contrario, la acción humana se contenta con una modificación del mundo exterior sensorialmente perceptible. Por ejemplo, la especificación. Cuando alguien toma un bloque de mármol y comienza a hacer una escultura, no apunta a la mente de nadie y se apropia de la nueva especie por esa modificación perceptible sensorialmente del mundo exterior, pero no tiene como destinatario a nada. Entonces, ¿cuál es el fundamento del formalismo jurídico? Lo que se lee por general es que el formalismo es propio de las personas del género humano en su primer estadio de primitivismo, con lo que ya saben dónde nos ubican a los notarios, ¿no? Sí, el hombre primitivo necesitaba la forma o la reflexión. Cuando uno es un acto importante, se requiere un instrumento público, la formalidad, para que uno reflexione. Pero en realidad no reflexiona tanto, o de poco sirve la forma, porque se siguen haciendo las mismas cosas
vendiendo, donando inmuebles, casándose, etcétera, etcétera, a pesar de la reflexión que debiéramos tener antes de hacer. ¿Cuál es el fundamento del formalismo jurídico? El fundamento no es otro que una apreciación del legislador. Hay hechos que el legislador considera, por su función socioeconómica, jurídicamente trascendentes. Y esos hechos son fugaces en el tiempo. Para la certeza del acaecimiento y la perdurabilidad de ese mismo acaecimiento se impone la forma. Esta forma es un elemento de la declaración. Según Albaladejo, es una vestidura exterior de los elementos, pero en realidad, acorde a la más esclarecida doctrina del negocio, la forma es uno de los elementos. Es como decir que el cuerpo es en el hombre, el cuerpo es la vestidura exterior del alma, ¿no? El hombre tiene como elementos el cuerpo y el alma. Está la forma, para ser tal, tiene que estar en el hecho, ser coetáneo al hecho, estar integrado en el hecho, integrándolo como integrante y como integrador, en absoluta sincronía temporal. Vélez Sarsfield, con gran precisión, dice en el 973 que las formas son las solemnidades que deben cumplirse al tiempo de la formación del acto jurídico, no las formalidades posteriores, inscripción, tradición, etcétera, que ha enturbiado las enseñanzas de algunos juristas. De Castro y Bravo, por ejemplo, dice que la inscripción registral la incluye entre las formas, no es una forma, pues posterior al hecho. Núñez Lagos también pone algún ejemplo que no resulta demasiado exacto ni convincente. Además, a veces Núñez Lagos mezcla un poco la prueba con la forma del hecho. Entonces, la forma tiene que tener absoluta sincronía con el hecho. ¿Cuáles son las funciones de la forma jurídica? El derecho puede imponer la forma para distintos fines. Esto ya ha sido advertido, sobre todo por Núñez Lagos, que sobre muy exitosas frases de González Palomino es quien ha meditado con mayor profundidad sobre el tema. Las frases de González Palomino son formas de ser y formas de valer. Pero yo advierto que tanto González Palomino como Núñez Lagos, en las formas de valer, ponen todas las funciones que no son del ser. Para Mario Antonio Signi, en las formas del ser incluye tanto las del ser propiamente cuanto las de validez. Si bien conozco que se han formulado ya algunas objeciones a esta bipartición, por ejemplo, Guastavino, que propone solemnes absolutos y solemnes relativos, creo que es posible hacer una clasificación cuatripartita. ¿Qué sería? Forma para la existencia, forma para la validez, forma para la eficacia y forma para la prueba. ¿Qué es forma? Yo digo forma para ser, no de ser, porque uno para ser algo debe ser de determinada forma. Aparte puede ser de otra manera. Voy a un ejemplo. Por ejemplo, contrato de locación de mueble tiene forma, para ser tiene forma oral, basta la forma oral. Pero si yo hago una escritura pública, ese contrato tiene una forma de ser distinta a la forma que tenía exigida para ser. Por eso prefiero para en vez de. En estos casos, sin forma no hay hecho jurídico. Habrá un hecho desde el punto de vista fáctico en el plano corporal sensible,
pero en el plano jurídico no está sintonizado esa actividad como trascendente para el derecho. Es entonces un requisito de existencia del factum hacia su esencia y es en esta medida constitutiva del hecho. Cuando la forma es exigida para que el hecho sea jurídico, la forma tiene función constitutiva del hecho. En el derecho romano se llamaban a estos negocios, a esta forma dat esse rei. Y Castro y Bravo niega que exista ese tipo de formas en el derecho moderno. Y él razona así: hoy se exige además de la forma la voluntariedad del acto. Yo razono distinto. Digo, el hecho de que ahora se exija otra cosa no le quita carácter constitutivo a la forma. Por ejemplo, la forma en el derecho romano, en esos negocios, era necesaria y suficiente. Ahora no es suficiente, pero sigue siendo necesaria. ¿Cuál es el ejemplo de forma constitutiva o ad substancia en el derecho argentino? Como yo trato de ser objetivo, a pesar de que la doctrina notarialista pone como ejemplo el 1810 del Código Civil, donación de inmuebles o de prestaciones periódicas o vitalicias, sobre la base del 1044, creo que esta es una forma de validez. Son nulos los actos jurídicos, dice el 1044, que no tuvieran la forma exclusivamente. Por eso yo lo voy a dejar para la segunda categoría. Pero ¿cuál sería una forma constitutiva? Que sin esa forma no hay acto. La forma escrita para los testamentos. No hay testamento oral. Lo que uno dicte así o proclame, por ejemplo, no es un problema de publicidad. Yo podría antes de Boca River tomar el micrófono y decir que le dejo todos mis bienes para después de mi muerte a Lulú, que se ha portado muy bien conmigo. Eso no es un testamento nulo, eso no es un testamento. Después vamos a ver si, ¿qué hago? Cumplida la forma escrita testamentaria, podemos hablar de invalidez, o ya se ha hablado ayer, o ya se ha escrito espléndidamente por Cristina. Forma para valer. Aquí sí estamos en el 1810 o en el 1184, los 11 incisos del 1184. Sin escritura pública, el negocio es nulo. Se me dirá, no. El 1184 antes decía que era nulo y ahora dice ya se le sacó bajo pena de nulidad. A pesar de haberle sacado bajo pena de nulidad, sigue el 1044, sigue el 976, 977. Entonces sigue tan nulo como antes, con Borda como antes con Vélez, para nuestra satisfacción. Cuando la forma es exigida para la validez del negocio, la inobservancia de la forma no acarrea la inexistencia o inesencia del acto, pero sí su invalidez. Se ha manejado muy mal esta categoría en la dogmática argentina. El más claro ejemplo es el repertorio de opiniones en punto a la naturaleza jurídica del boleto de compraventa inmobiliaria. Pronunciamientos jurisdiccionales que dicen, no, en caso de compraventa inmobiliaria, la escritura pública se exige para la prueba. Y yo pregunto, si la escritura pública se exige, porque dicen la escritura pública está exigida ad probationem, o sea, para la prueba. Si la escritura pública se exigiera verdaderamente para la prueba de la compraventa inmobiliaria, ¿saben ustedes lo que podrían hacer los que tuvieran boleto? Además de lo que ustedes están pensando, hacer un cartucho, ponerle maní, hacer un barquito y ponerlo en la cuneta. Porque sin prueba, sin escritura, no se podría probar la compraventa inmobiliaria. Fíjense ustedes lo que significa ad probationem. Pero entonces, se me dirá, pero no es lo mismo el 1810 que el 1184. Claro. Los dos son iguales en cuanto a la invalidez del negocio. Pero la donación inmobiliaria hecha por instrumento privado
sigue inválido. En cambio, la compraventa inmobiliaria por instrumento privado no queda concluido como compraventa inmobiliaria, pero se produce lo que en buena doctrina del negocio jurídico se llama conversión sustancial del negocio. Ese negocio que las partes quisieron que fuera de compraventa inmobiliaria se convirtió en un negocio de escrituración cuyo objeto es precisamente el cumplimiento de la forma omitida. Pero en ambos casos hay invalidez del negocio que las partes quisieron concluir. En uno hay efecto conversivo, en otro no. Por eso, vamos entonces a seguir en este recorrido. Dice González Palomino, las formas de valer son un añadido posterior al negocio, aunque se den en el mismo tiempo, sumado al negocio. Yo digo que no. Toda forma tiene que darse en el mismo momento del hecho. No es cuestión de que si se da ahora o después. Lo distinto es la función. Forma para que sea, forma para que valga, forma para que sea eficaz, forma para que se pueda probar. Pero siempre la forma para ser tal debe estar en el hecho. La tradición y la publicidad nunca serán formas. Podrán ser formalidades y podrán tener una importancia extraordinaria, como el 577, ayer citado como 544, que antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real, o el 3265. No le quito valor a la tradición, pero la tradición no integra el factum y por ende no es forma del factum. Propongo la denominación de forma para trascender, para referirme precisamente, primero trascender porque como es ser, valer, vamos a buscar una de la segunda conjugación, trascender, porque de eso se trata. La eficacia es una trascendencia hacia terceros, eso es en alguna medida eficacia. Y entonces, a veces, muy pocas veces, pero he detectado por lo menos un caso en el derecho argentino en que la forma no se exige ni para que sea el acto, ni para que valga el acto, sino para que el acto sea eficaz respecto de algunos terceros. Pero no me refiero de la inscripción registral, porque la inscripción registral no es forma, como ya lo he dicho, porque es posterior al acto. ¿Cuál es el caso detectado? El 3345. La renuncia de la herencia no se presume. Para que sea eficaz respecto de acreedores y legatarios, debe ser expresa y hecha en escritura pública en el domicilio del renunciante o del difunto cuando la renuncia importe 1.000 pesos. Como ustedes ven, la escritura pública no se exige para que sea renuncia, ni para que la renuncia que ya es sea válida, porque entre coherederos es válida en instrumento privado. Pero para que sea eficaz respecto de legatarios y acreedores, la forma exigida a efectos de la eficacia para su trascendencia es la escritura pública. No se medita mucho sobre esta norma que entraña un caso curioso. Si uno le pregunta a un escribano, no de los que acaban de irse porque ellos obviamente lo saben, pero en general digo, ¿no es cierto? ¿Qué caso es este? Es incompetencia, sí, pero incompetencia ¿en razón de qué? Lo primero que dicen es en función del territorio, en razón del territorio. Sin embargo, si yo en Paraná recibo a alguien que va a renunciar su herencia y él se domicilia en La Rioja y el difunto se domiciliaba en Tucumán, yo me ubico en Paraná. Quiere decir que yo me ubico dentro de mi distrito, mal llamada jurisdicción. Entonces no es incompetencia en razón del territorio, es incompetencia en razón de la materia,
pero la materia está vinculada a un dato geográfico, que es lo que a veces engaña. Recuerden el 3345, porque no es inválida la renuncia, pero es ineficaz, y han recurrido a la escritura pública precisamente para tornarla eficaz respecto de coherederos y legatarios, y sería lamentable. No creo que... A lo mejor esta norma también es olvidada por algunos abogados y algunos jueces y algunos coherederos y legatarios. Pero bueno, está bien cobrar, cóbrense, pero, qué sé yo, díganle que esto es al solo objeto de la validez, pero que la eficacia vuelva a serla por escritura pública en Tucumán o La Rioja. Meditando sobre este tema, entonces, hay también dentro de la eficacia, hay una forma para la eficacia conversiva. En materia de compraventa inmobiliaria, la escritura pública es forma para la validez. El instrumento privado es forma para la eficacia conversiva, o sea, para que el negocio se transforme por conversión sustancial en negocio de escrituración. Quiere decir esto, que si la forma que se le da a la compraventa inmobiliaria es oral, no hay eficacia conversiva. Por eso me parece una subespecie interesante a proponer forma para la eficacia conversiva. Y finalmente, forma para aparecer. Pero aparecer en la primera acepción, o sea, manifestarse, dejarse ver. Esto tiene una gran cercanía con probar, que de eso se trata, forma para probar o forma para aparecer, porque es patentizar de modo jurídicamente perceptible para, digamos, que el factum sea admitido judicialmente, que tenga apariencia, pero apariencia también en la primera acepción, en el sentido de aspecto o parecer exterior, no de algo que parece y no es. Al respecto, para algunos no hay formas ad probationem. Por ejemplo, Cariota Ferrara dice que la forma es requisito del negocio, es forma de la manifestación, y que nada tiene que ver esta forma ad probationem con el negocio, sino con la prueba del negocio. Es cierto, pero tiene que ver con el negocio si se le impone la forma, porque esta forma para la prueba tiene que darse en el negocio, no tiene que darse posteriormente al negocio. Y dice Cariota también, suena feo, mejor vamos a decir Cariota Ferrara, dice que esto implica solo la exclusión de la prueba testifical. En nuestro derecho no es así. Por ejemplo, el 2246, en materia de mutuo, dice que se podrá contratar en cualquier forma, pero no se podrá probar sino por instrumento público o por instrumento privado de fecha cierta, o sea que también descarta al simple instrumento privado que no tiene fecha cierta. Siempre, repito, la forma para ser tal tiene que darse en el hecho, con absoluta sincronía con el hecho, no con posterioridad. Y entonces, este es un tema más procesal que de derecho de fondo, porque es la forma de hacer valer en juicio algo que existe, que es válido y que es eficaz, pero que si no está en determinada forma, no puede ser acreditado judicialmente. Según algunos, si algo no puede ser probado, estamos igual que si no existiera, o que si no valiera, o que si no fuera eficaz. Pero ya Betty, mejor dicho, primero dice, pero en su consideración jurídica se trata de situaciones bien diversas. Y Carnelutti dice, para construir es necesario ligar, en el sentido de la argamasa, de ir construyendo, ligando las piezas. Mala cosa si la dogmática no tuviese el rigor de los conceptos. La doctrina nacional, vuelvo a repetir, maneja esta categoría con cierta torpeza. No solamente respecto del
84, también el contrato de anticresis. Alguna conocida profesora de Derechos Reales dice que la escritura es exigida ad probationem. ¿Cuál es para mí un caso concreto de forma exigida para la prueba? Propongo dos. El 2246, que ya les señalé, y el 2006, este referido a la fianza y el otro referido al mutuo. El mutuo y la fianza pueden contratarse en cualquier forma, dice el 2006, o verbalmente, dice el 2246. O sea, que verbalmente tenemos ya fianza y mutuo, pero solo podrán ser probados por escrito, dice el 2006, fianza, o por instrumento público o privado de fecha cierta, 2246, si pasare de 10.000 pesos. Acá, la forma para la prueba, repito, como toda forma debe darse en el factum. Pero respecto de la fecha cierta, yo quiero hacer una distinción. Cuando la fecha cierta es coetánea al acto, por ejemplo, autenticación de firmas de los que han celebrado el contrato, autenticación notarial de firmas que es coetánea a la firma, estamos ante fecha cierta en sentido estricto. Pero cuando el instrumento privado ya firmado adquiere fecha cierta por reconocimiento ante notario o por alguno de los procedimientos del 1035, lo que adquiere para mí no es fecha cierta. Adquiere existencia cierta a esa fecha, pero no se sabe cuál es la fecha cierta, o sea, cuál es la fecha en que fue hecho, que de eso se trata. Fecha es hecha o hecho. No sé si queda claro. Una cosa es fecha cierta, certidumbre de la fecha, que la tiene un instrumento público. Y otra cosa es existencia cierta a esa fecha. O yo así la denominé en una conferencia en la Matritense, en la Academia Matritense del Notariado, cierta fecha. Adquiere cierta fecha, pero no fecha cierta. En este caso, cuando el instrumento privado adquiere cierta fecha, o sea, existencia cierta esa fecha, estamos sí en lo que González Palomino considera un añadido posterior al hecho, porque esa fecha no está dada coetáneamente a la suscripción del contrato. En esta materia, el artículo 1191, que dice que los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados si no tuvieran la forma prescripta, siento un principio que para mí se proyecta en tres direcciones. En principio, en cuanto al ámbito de aplicación, no solamente para los hechos, ni para los contratos, para los actos, para los negocios, sin ninguna distinción. En cuanto mínimo, salvo disposición en contrario, se exige para la prueba la misma forma que para el negocio. Y en cuanto máximo, no es exigible, salvo disposición en contrario, un mayor rigorismo formal para la prueba que el establecido para el negocio en sí. No puedo terminar, no, podré terminar, crean ustedes, pero en este punto, sin referirme al tema de la forma y el documento. Y esto porque la más esclarecida doctrina procesalista, con Carneluti a la cabeza, proclama que el documento solo representa al hecho y jamás lo constituye. Esta posición ha sido fervorosamente sostenida dentro del derecho notarial argentino por un brillante notarialista al que me une un 95% de coincidencias y del que me separa un 5%, se llama Mario Antonio Sin. Los dos trabajamos sobre el acto notarial, sus presupuestos, elementos, estructura, patología, etcétera, etcétera. Él tiene su concepción especial sobre los sentidos, inferiores y superiores. Yo he dicho en algún congreso que son más lindos los inferiores, pero él
los rechaza y es grave lo que él dice, porque dice que es inválida la percepción que se haga, él lo dice así, pero traduce la Constitución de Maximiliano, olfatear, me parece mejor oler que olfatear, porque sería lambetear, no sé qué, o gustar en vez de gustar, y toquetear en vez de tocar. Eso es, la traducción que está en su libro es en ese de olfatear, es un poco elegante. Pero no es eso el problema de la elegancia, sino que lo diga alguien como Mario Signi, que es subjetivo. Si yo toco estoy mojado, o sea que yo no podría distinguir Chanel número 5 de agua servida. Si huelo, y ustedes deben creerme que huelo bastante bien, sin embargo, que es lo mismo pasar la mano por una parte suave del cuerpo, bueno, o encima de un cocodrilo, no, un puercoespín, no es puercoespín, no es lo mismo. O finalmente, él propone, bueno, olfato, gusto, pero hay gente que distingue hasta la cosecha de la misma cepa. Me parece que es subjetivo, es cierto, pero también es subjetivo lo que se ve. A veces los testigos, lo dice Carnelutti en su Teoría General del Derecho, los testigos ante el juez, los abogados dicen que el testigo dijo una cosa, el otro dijo otra. Esto le quitaría posibilidad a la inspección ocular que hace el juez también, porque si el juez lo llevan cerca de la fábrica y dice, acá hay un olor espantoso que no se puede vivir, señor, usted está declarando una cuestión subjetiva, ni tan melenudo ni tan calvo que se le vean los sesos. Me parece que todas los sentidos pueden ser base de una percepción igualmente idónea. Pero en este punto él ha puesto énfasis, y en su brillante disertación en esta misma academia, que el documento jamás contiene el acto. Para mí, obviamente, inferir la naturaleza formal, o sea que el documento es forma del acto, resulta sencillo. Si para determinada declaración se impone legalmente la forma escrita, el papel corpus en el que se ha escrito grafía, la declaración, o sea, el documento, es forma jurídica de aquel facto. Entonces, el documento tiene un rol integrativo del hecho. Remito a lo que escribí para el número del centenario de la revista del notariado, con erratas notables, pero allí la mención que hago de Carnelutti, de Betti, porque mis reflexiones serían los siguientes. Hay general coincidencia en que la declaración se caracteriza por ser una manifestación que apunta a trascender a una psiquis ajena. Asimismo, se concuerda, hasta sin explicitarlo, que lo que trasciende son ideas o pensamientos. Resulta lógico admitir que es posible declarar tanto hablando, escribiendo, gesticulando, callando, por sí mismo o por intermedio de otro, representante legal o convencional. Y que en este último caso, la declaración se produce cuando actúa el representante y no cuando actúo yo, a pesar de que al apoderarlo, en caso de representación convencional, también yo estoy declarando. La declaración jurídica, debemos agregar, que es tal, es declaración jurídica, es válida y es eficaz cuando adopta la forma que el derecho ha impuesto a tales fines: ser, valer, trascender, aparecer. Un detenido análisis además merece esta cuestión. Declaración, ¿es la acción de declarar? ¿Solo la acción o el efecto de declarar? El significado del vocablo parece comprender tanto el declarar como lo declarado, y creemos que es así también en nuestra disciplina.
En otro aspecto hemos señalado ya nuestra adhesión a la idea de que el derecho es conducta, vocablo que podemos equiparar a actuación, como dice Carneluti, la actuación. Pero debemos apresurarnos a advertir que no toda actividad, ni cualquiera es jurídica, sino tan solo aquella a que el derecho la computa como jurídica, sustancialmente por su trascendencia y formalmente de observar el modo que el derecho exige. Además, si la forma es la actuación, ¿qué sentido tendría diferenciar factum de actuación libre, por ejemplo oral, de aquellos de actuación vinculada a instrumento público? Si la acción es únicamente eso, el hecho material. De allí que la sinonimia actuación-forma propuesta por Carneluti no nos convence. De preferirse, por ejemplo, la actuación, si la actuación no se adecua a la forma ordenada, no es conducta jurídica. Por ejemplo, una declaración oral de disposición de bienes para después de la muerte, ejemplo que ya di. Hay una importante diferencia entre la declaración oral y la declaración escrita. Mientras el eco de la voz desaparece, lo escrito permanece y ese papel representa, es cierto que representa mi declaración y la prueba. Pero ¿quiere esto decir que la declaración únicamente es la oral y la escrita es solo su representación? Podemos admitir que el documento posee un rol representativo de el declarar, pero sin negar que asimismo, y antes aún en importancia, en el documento toma forma lo declarado. De no ser así, se darían situaciones realmente paradojales o insolubles. El mudo, por ejemplo, podría declarar gestualmente y su manifestación no perduraría. Pero si lo hace por escrito, el documento así formado solo representaría su declaración. Es que no se puede declarar por escrito sin escribir, lo que equivale a documentar, o sea, a crear un documento. Y ese documento, volvemos al principio, solo representaría la declaración, pero no sería la declaración. Hay algo más sobre lo que llamamos la atención. Los datos físicos no son solo sensorialmente percibidos, sino también objeto de razonada comprensión. Mediante ella, en efecto, lo físico es identificado: papel o cartulina, escritura a mano a máquina, letra gótica, cursiva o de imprenta, buena o mala caligrafía, etc. La cuestión asume verdadera gravedad lógica y jurídica tratándose de actos de forma escrita, que recuerdo son la mayoría de los actos de derecho público. Y es requisito esencial en esta materia. Si la declaración de máximo rango del Poder Ejecutivo, el decreto, que el Poder Ejecutivo efectúa en ejercicio de su función, solo puede hacerse por escrito, bajo pena de no ser tal, y el documento así formado solo la representa, pregunto, ¿dónde está, pues, la declaración del Poder Ejecutivo? Igualmente, si el testamento tiene impuesta con el mismo rigor la forma escrita y al hacerlo se documenta, lo que significa que ese algo asume exclusivamente una función representativa, ¿dónde hallamos la declaración testamentaria? Creemos que, sin demasiado esfuerzo, se debe concluir que el papel donde alguien escribió de puño y letra, fechó y firmó sus disposiciones de última voluntad, es su testamento y constituye la forma de su declaración. Respecto de los instrumentos públicos impuestos para determinados actos, procede a afirmar que también en ellos toma forma jurídica escrita las declaraciones de las partes, quienes la asumen al firmar, cual objeto de las del oficial público autorizante. En síntesis, el papel escrito es un documento. Todo documento esencialmente enseña, y enseña no solo su ser físico en tanto cosa sensorialmente perceptible, sino también el pensamiento expresado en su escritura, cual manifestación de un hecho psíquico o declaración aprehensible con la inteligencia. Así entendido, la facción escrita impuesta como forma jurídica de una declaración la constituye a esa declaración como tal en el campo del derecho.
Que ese escrito sea un documento y como tal representa algo, solo significa que además de aquel rol constitutivo, podrá representar la actuación fáctica del sujeto. A ver si me explico. El documento representará la actuación del sujeto, fáctica, extrajurídica, pero constituye la conducta jurídica del sujeto porque esa forma está impuesta por el derecho para registrarla en su propio mundo. Por eso, diciendo también con Sidney, dice que cuando se pierde el documento, basta comprobar que el acto, la actuación se llevó a cabo. Yo creo que si se pierde una escritura, lo que hay que probar no es la mera actuación de que uno dijo oralmente, che, te vendo esto, te dono esta casa, y el otro que te agradezco mucho, sino que en caso de pérdida de la escritura, lo que hay que probar es que la escritura se otorgó y fue autorizada además. Entonces hay que distinguir actividad física del hombre de acto jurídico. Lo que ocurre en el campo corporal sensible no siempre es receptado por el derecho. Para que el derecho lo compute y lo considere, esa actuación del hombre debe ceñirse a determinada forma que el derecho impone. Por eso, el documento podrá representar la actuación física, fáctica, metajurídica del hombre, pero constituye auténtica forma del acto jurídico que ese mismo sujeto ha cumplido. Por ejemplo, he leído en el Diario de Paraná, 9 de septiembre, sección segunda, página 7, título: Trágico naufragio de un barco en Haití. Debajo de una foto satelital de AFP vía NA para el diario se lee: varios nativos junto a personal de rescate trasladan el cuerpo de un sobreviviente que necesitaba urgente atención médica por el shock sufrido. Yo digo, el shock lo sufrí yo, porque en esta época materialista trasladan solo el cuerpo dejando el alma del sobreviviente en el naufragio. ¿Cómo le llevan el cuerpo de un sobreviviente? Si es un sobreviviente, el cuerpo y el alma, no es un cadáver. Entonces, no es que llevan el cuerpo y dejan en el naufragio allá el alma entre las olas indomables. El cuerpo es solo la forma extrínseca o la representación del alma. ¿No será que integra a un tiempo y en inescindible unidad un todo único con ella, que es el hombre? Por eso yo también creo que el documento podrá representar, pero representa lo fáctico, pero constituye esa forma jurídica sin la cual el derecho, mis queridos y tolerantes colegas, el derecho no sintoniza. Lo que ocurre con las emisiones radiofónicas, puede estar cantando Luis Miguel, y si yo no sintonizo justo en la emisora por la que está cantando, pues para mi derecho Luis Miguel no actuará en el plano corporal sensible, pero no trasciende a mi campo. Del mismo modo, entonces, en breve fórmula, en esa forma impuesta se hayan constituidas las conductas jurídicas y por ende trascendentes para el derecho, sin perjuicio de que como documento represente las conductas metajurídicas y por lo tanto irrelevantes para el derecho. El escrito representa la actividad meramente fáctica y constituye el acto genuinamente jurídico. Para concluir, del mismo modo que la energía del aura humana y de los entes espirituales no es perceptible por el hombre, la actividad de éste no siempre es registrada jurídicamente.
Y así como la cámara Kirlian, aquella cámara inventada en 1939 por un electrónico ruso, se llama así Semioni, queda feo, ¿no? Semioni Davidovich y su mujer Valentina, que no sé si Semioni o no, pero él era así, Semioni. Esa cámara permite fotografiar el aura humana o la energía minúscula de algunos cuerpos etéreos. Sin forma jurídica, si no se observa la forma que el derecho impone, los actos del hombre son meros espectros imperceptibles en el campo del derecho. Espero que esas figuras espectrales y mis palabras no les hayan resultado una aterradora compañía. Nada más y muchas gracias. Además, siempre es un gusto de ver cómo se replantean estos, que él mismo dijo, esos tradicionales y viejos temas, sin embargo, siempre tienen el aspecto novedoso y creativo de Carmen Mía. ¿Alguna pregunta? Ayer me amenazaron con que después de haber yo preguntado a algunos expositores, ¿por qué uno es expositor? O sea que yo fui positor en otra época y ahora soy expositor. Pero si expongo algo, ¿qué es? No soy expositor de Aberdeen Angus, desgraciadamente. Me expongo yo. Entonces me dijeron que me iban a preguntar. Yo encantado, vuelvo a invitarlos gentilmente a que cuanta duda tengan, no para sacársela, quedarán con las mismas posiblemente, pero quedo a disposición de ustedes para cualquier cosa, salvo el tema espectral y todo eso de espiritismo, que después lo podemos tratar en otra instancia. Bien, ¿alguna pregunta, no? Bueno, fantástico. Hasta dentro de 3 años. Damos así por concluido.